Agradecemos que estén con nosotros, que sigan participando en este evento virtual ANEAS 2020. Y a continuación se va a llevar a cabo un panel de economía circular y gestión del agua, donde se discutirá la necesidad inmediata de adoptar una economía circular como una estrategia de desarrollo sostenible para una gestión eficiente de los servicios de agua potable y de saneamiento. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros panelistas. El doctor Adalberto Noyola, él es investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. También el señor Francisco de Paula Lombardo, él es presidente del Foro de la Economía del Agua. Bienvenido, Francisco, gracias por estar también presente. El doctor Diego Rodríguez, especialista senior en gestión de recursos hídricos del Banco Mundial. Gracias, doctor, por estar con nosotros también. Y desde luego a quien va a ser nuestro moderador, el maestro Hugo Rojas Silva, director general de la ANEAS, a quien le cedo la palabra para moderar este panel. Bienvenidos. Muchas gracias por seguir acompañándonos en este segundo día de nuestro encuentro virtual ANEAS 2020. Agradecemos nuevamente el favor de su atención y el seguirnos en las diferentes redes sociales. Nos pueden seguir por Facebook, nos pueden seguir por Twitter, nos pueden seguir a través de la página de ANEAS para todos aquellos que están registrados previamente. Todavía tendremos actividades el día de mañana, así que todavía puede registrarse. Bienvenidos nuevamente a este segundo día y damos la bienvenida cordial a nuestros tres participantes de lujo que tenemos esta mañana. Pues ya fue presentado por nuestro maestro de ceremonias, pero también quiero dar una bienvenida calurosa y agradecer que hayan aceptado participar con ANEAS al doctor Adalberto Noyola nuevamente, doctor Francisco de Paula, un gusto saludarle nuevamente, no nos veíamos desde la convención en San Luis Potosí. Muchas gracias que está aquí con nosotros, y por supuesto el doctor Diego Rodríguez, especialista senior en gestión. Muchas gracias, Diego, Adalberto y Francisco, totalmente agradecidos de parte del Consejo Directivo de ANEAS por estar esta mañana con nosotros. Y bueno, el tema que vamos a tratar es un tema que últimamente tiene mucho interés público, no es una moda, creemos nosotros, es una necesidad. Las condiciones financieras y de pandemia que estamos viviendo actualmente en el mundo nos están obligando a replantear una serie de situaciones, y una de ellas es precisamente la sostenibilidad de los recursos hídricos, la sostenibilidad de los organismos financieros. Lo hemos platicado en diferentes ocasiones con ustedes, con Diego especialmente, ahora que estamos colaborando de manera estrecha con un informe para una evaluación del impacto financiero que tuvo el COVID-19 en este año 2020, y que realmente ha puesto en jaque a los organismos operadores al no lograr contar con los recursos económicos suficientes para poder atender su responsabilidad. Y efectivamente la economía circular, pues entonces por eso es vista no como un deseo, sino como una inminente necesidad. Entonces esta mañana nos gustaría escuchar de parte de ustedes cuáles son desde su perspectiva las posibles implementaciones, las posibles posibilidades que vamos a tener, o cuáles son las características de economía circular que tendremos que implantar en nuestros organismos operadores de ya. El objetivo general de este panel esta mañana será identificar la necesidad inmediata de adoptar una economía circular como una estrategia de desarrollo sostenible para una gestión eficiente de los servicios de agua potable y saneamiento en México. Entonces, sin más, señores participantes panelistas, iniciamos con la primera pregunta. Voy a hacer una pregunta de la cual me gustaría escuchar la opinión de ustedes tres. Enseguida hacemos una segunda ronda para la siguiente pregunta, nuevamente tercera pregunta, y hacemos una ronda de conclusiones si el tiempo lo permitiese. Entonces, la primera pregunta que me gustaría plantearles, y me gustaría iniciar en el orden de aparición que tengo en mi guión, iniciaremos con el doctor Adalberto.
Platícanos, por favor, doctor, cuáles son las aplicaciones prácticas de la economía circular en el subsector agua y saneamiento y qué aplicaciones reales son factibles de aplicar en México, porque una cuestión es precisamente todas las posibilidades, pero bajo el marco legal, bajo el marco de coyuntura que tenemos en México, ¿cuáles son factibles de aplicar ya? Gracias, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación a ANEAS y saludo a Diego y a Francisco, que estaremos juntos en esta hora discutiendo sobre un tema sin duda relevante, de gran actualidad. Si partimos de la base de que un principio fundamental de la economía circular es la reducción del consumo de materias primas, es decir, de entradas, incluye la energía, mediante un uso eficiente y que esto redunda en un menor residuo y a su vez podemos recuperar residuos, estamos enfocándonos entonces en lo que sería, hablando del subsector agua y saneamiento, en lo que sería el agua una vez utilizada, el agua servida, el agua que ha incorporado contaminantes. Es ahí donde veo yo en el subsector la mayor oportunidad de aplicar los principios de la economía circular. Entonces, estas actividades pueden hacerse desde nivel individual, ¿verdad? Acciones que ya algunas personas realizan, reciclados dentro de la casa, ahorro del agua, todo eso podemos pensar que es parte de construir una economía circular. Pero vamos a lo grande, ¿no? A lo que es ya del ámbito en particular de los organismos operadores que estamos en su convención. Pues las oportunidades están ahí, en muchos casos ya se están aplicando, incluso en México. El principio de recuperar recursos de residuos en plantas de tratamiento de aguas residuales existe desde hace muchos años, antes de que se concibiera este término, este concepto de economía circular. Desde hace años se obtiene energía, biogás de las aguas residuales, para precisamente reducir el consumo de energía propio del tratamiento. Pero es verdad que en México en particular estamos muy rezagados en este aspecto. Estamos tarde. Desafortunadamente, normalmente México entra tarde a las innovaciones. Y el subsector, sabemos todos, no es un sector innovador. Es muy conservador, al menos en México. Pero ya existen ejemplos. Pero no lo suficientemente desarrollados. Y les doy un dato que tenemos nosotros. Hemos identificado que en México existen 26 plantas de tratamiento de aguas residuales basados en procesos de lodos activados con digestión anaerobia de lodos. Es decir, una planta moderna, con la tecnología estándar, en donde trato el agua y los lodos produzco energía. Pero de estas 27 plantas, solamente 9 están recuperando el biogás para generar energía eléctrica mediante cogeneración, con ello abatiendo sus consumos de energía eléctrica. El resto quema el biogás simplemente para calentar el digestor. Entonces, ahí vemos situaciones en donde está la infraestructura, está la materia prima, pero no se dan las condiciones por causas que tal vez salgan por aquí, para que se pueda aprovechar a cabalidad este recurso. Y eso me lleva entonces a terminar esta primera intervención en comentar que la economía circular y estos principios, no digo novedosos, porque no son realmente novedosos, más bien la economía circular pone un marco conceptual y organiza, tiene una metodología, tiene diferentes enfoques y va más allá del reciclado, hay que decirlo, no es el punto por lo pronto, pero estos conceptos existen y se aplican desde hace mucho. ¿Por qué en México no? Y tenemos que ir a la base, desde mi punto de vista, del gran problema, porque el subsector es sumamente débil, es un subsector abandonado en buena medida, que no está dentro de las prioridades nacionales, está lejos de ello, y que tampoco la sociedad le da el valor adecuado al agua, y por lo tanto toma una parte corresponsable junto con el gobierno
de los distintos niveles para poder realmente solucionar o avanzar en las brechas que tenemos en este subsector. Los organismos operadores son débiles administrativamente, financieramente, técnicamente. No vamos a entrar en detalle porque podría hacer toda una plática al respecto y ustedes son los que lo viven, la audiencia de los organismos operadores está aquí. Entonces, termino simplemente diciendo esto, que ahí están las herramientas, están disponibles, pero el problema que yo veo es cómo poderlas llevar a la práctica cuando el organismo operador, aquel que debería asumirlas y ponerlas en funcionamiento, no tiene lo suficiente para poder proveer simplemente su servicio básico, para lo cual fue creado. Dejaría ahí, por lo pronto, mi primera intervención, perdón. Gracias, doctor Adalberto. Efectivamente, las condiciones de los organismos operadores en México están lejos de ser lo que México necesita. Doctor Francisco de Paula, me gustaría hacerle la misma pregunta, pero también recoger un poco la experiencia de España. España ha dado algunas muestras interesantes de la aplicación de la economía circular y viendo y pasando lo que su país hizo, pues nos gustaría que nos platicara cuáles pueden ser estas aplicaciones prácticas de economía circular que en particular España ha aplicado y cuáles usted considera que pudieran también ser al corto plazo aplicables para México. Gracias, doctor. Muy bien. En primer lugar, muchísimas gracias a las personas que comparten el panel conmigo, al doctor Noyola, al doctor Hugo Rojas, al doctor Rodríguez. Para mí es un placer inmenso el volver a este encuentro. El año pasado tuve la oportunidad de estar con ustedes por la gentil invitación del doctor Hugo Rojas y me sentí, como siempre que estoy en México, casi como en casa. Ya contaba que mi familia vivió durante muchos años en México, hicieron un viaje de ida y vuelta, con lo cual aquí en casa tenemos costumbres y un cariño, costumbres mexicanas y un cariño especial por México. Economía circular. Creo que tenemos que ponerlo dentro de un contexto. Naciones Unidas nos marca una hoja de ruta. Si hace 75 años marcaba una hoja de ruta para Estados, que era la Declaración Universal de Derechos Humanos, hace ahora 5 años nos marca una nueva hoja de ruta que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y al contrario que lo que hizo Naciones Unidas con los Objetivos del Milenio, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible pone el agua en el centro. Y ponen el agua en el centro porque en todos los contextos de crisis, en todos los análisis sobre potenciales crisis, el agua es un vector central. Lo hemos visto en la pandemia, una crisis anunciada pero para la que no nos habíamos preparado, y lo podríamos ver y lo estamos viendo como consecuencia de la otra gran crisis, que es la crisis climática, en la que cualquiera de nosotros o cualquier ciudadano de cualquier país del mundo, cuando piensa en crisis climática, está pensando en agua. El agua tiene el aspecto de la desertización, o los movimientos migratorios tienen que ver con el agua, y en ese contexto que nos hace Naciones Unidas nos indica de alguna forma dos cosas. Uno, que tenemos que trabajar en torno a la alianza, y dos, que la fórmula, y esto no nos lo dice Naciones Unidas, pero es una evidencia en la que todos los que estamos trabajando en torno al agua, la forma de acercarnos a la consecución de ese Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, a la consecución de los ODS en su conjunto, es trabajar con un modelo de economía circular. A diferencia de la economía lineal, que produce, usa y tira, la economía circular pretende
reducir, reusar y reciclar. Y en cualquier caso, hablar de economía circular cuando a veces ni siquiera hemos resuelto de forma eficiente el acceso al agua y el saneamiento en condiciones de calidad, en las condiciones en las que se regula el derecho humano al agua, pues a veces suena lejano y complicado, pero es absolutamente clave trabajar en ese concepto de economía circular para poder abordar la universalidad del derecho humano al agua. ¿Cómo podemos avanzar en esto? ¿Cómo México puede avanzar en esto y cuáles son las dificultades? Lo decía antes el doctor Adalberto. Falta gobernanza. México tiene serios problemas de gobernanza. Tiene una regulación laxa. Falta dar el salto en la digitalización y en la tecnología. Falta financiación. Y faltan, desde mi punto de vista, también trabajar y profundizar en el ODS 17, que es en el concepto de la alianza. Creo que para avanzar tanto en la consecución del derecho humano al agua, la universalización del agua y el saneamiento en cuestiones de calidad, como profundizar en la economía circular, el primer reto que tiene México es poner el agua en el centro de la agenda política. Y me voy a permitir, para concluir, poner algunos ejemplos de distinta naturaleza, de distintos países, que nos pueden servir como referencia en la gestión del agua con un modelo de economía circular. En México, una experiencia pequeñita, una experiencia que ustedes conocen mejor que nosotros, pero que se repite en distintos foros como una experiencia local de éxito de economía circular. Me estoy refiriendo a la comunidad otomí de Amialco, en el que demostró que la implantación de un sistema de gestión circular simple, recolecta del agua, depuración, reutilización en huertos de agua grises, baños secos, compostaje de las heces para uso agrícola, en una unidad familiar y en un lugar árido, con apenas agua potable, reduce en un 90% los efectos de la salud y casi dobla en su conjunto los efectos de la renta familiar. Ejemplos de éxito que tenemos que fijarnos de modelo de economía circular, en el que un país con un estrés hídrico como México, con un problema de superpoblación en su capital que puede provocar en el medio y largo plazo serios problemas. En un país como México, donde los datos de sus propios organismos dicen que un porcentaje muy alto de la agua disponible están contaminadas, deberíamos de fijarnos en ejemplos de éxito internacional e intentar traerlo hacia México. Gestión del ciclo urbano del agua con modelo de economía circular reconocido por Naciones Unidas, el modelo de Santiago de Chile. El modelo de aguas andinas con su biofactoría ha sido premiado por Naciones Unidas. El 100% de las aguas son tratadas. Lo hacen con energía propia de fuentes renovables, fundamentalmente biogás, pero también con otras energías renovables. Transforman los residuos en fertilizantes agrícolas y lo hacen cuidando el aire con emisiones neutras y con un compromiso con el entorno, con la biodiversidad del río Mapocho o con proyectos comunitarios del entorno. ¿Es posible trasladar este modelo a las grandes urbes mexicanas? Pues probablemente sea posible y probablemente no sea sencillo. Habrá que hablar de financiación, habrá que hablar de gobernanza, habrá que hablar de alianzas, pero es un modelo que merece la pena estudiar. En otro ámbito, que no es exactamente el que nos ocupa aquí, pero es muy importante, otro modelo de éxito también reconocido como modelo de éxito globalmente. Me voy a referir a un modelo de España. En la zona más árida de Europa, Cosentino, una empresa de transformación de mármol que tiene la fábrica más grande de España en mitad del desierto de Almería, que consiguen facturar 1.400 millones de dólares, 1,4 billón americanos de dólares, con 5.000 trabajadores,
en mitad del desierto de Almería lo hacen con el 100% de energía renovable y con un sistema de gestión y reutilización de agua con vertido cero. Y además son capaces de valorizar los residuos con nuevos productos que ponen en la industria. Y recordemos que el uso del agua mayoritariamente es un uso agrícola, un uso industrial y en un porcentaje más pequeño un uso de agua de consumo humano. Tercer modelo de esfuerzo en economía circular que ha hecho otro país y en el que debemos fijarnos es toda la reconversión que ha hecho la industria textil china en torno al río Amarillo, prohibiendo los vertidos y convirtiéndose en un modelo de gestión o de economía circular que también merece la pena estudiar. Por tanto, como conclusión, hay que poner el agua en el centro de la agenda política. Hay que hacer una apuesta por mejorar la gobernanza y la regulación. Hay que hacer una apuesta, como no, por la digitalización y la tecnología. Tenemos que ser capaces de buscar financiación y para eso es clave la alianza. Y desde mi punto de vista hay que buscar y analizar los modelos de éxito más allá de nuestras fronteras, más allá de México, e intentar traer esos modelos de éxito a la gestión que realizamos, que realizan ustedes en México. Gracias, doctor, por este panorama de opciones, donde nos queda claro que es posible y también, aunque a pequeña escala en México ya tenemos y podemos decir que contamos con algunos casos de éxito. Pues la misma pregunta, Diego, desde el punto de vista del Banco Mundial, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas de economía circular que pudieran aplicarse en el subsector de agua y saneamiento en México y cuáles son, en tu opinión, las que pudieran ser más factibles en el corto plazo? Adelante, Diego, gracias. Sí, gracias, Hugo. Y muchísimas gracias, Aneas, por la oportunidad de estar en este panel y con Adalberto y con Francisco. Bueno, del punto de vista nuestro, voy a hablar un poco al principio de las experiencias. Creo que después tenemos oportunidad de hablar más del tema de los desafíos y temas más de largo plazo, pero el enfoque que hemos tenido nosotros en los últimos, te diría, 5 o 6 años en el tema de economía circular es un enfoque muy operativo, ¿no? Es justamente tratar de ver, un poco como decía Francisco, cuáles son las condiciones que nos permiten realmente adoptar estos conceptos que no son nuevos y hay proyectos que tienen muchas características de economía circular que nunca se llamaron así, pero es un poco entender que estos conceptos los debemos incluir en la manera en que planificamos y diseñamos, ¿no? en una etapa muy temprana cuando estamos hablando de las inversiones. Entonces, el enfoque nuestro, y lo iniciamos con una iniciativa más enfocada en América Latina, y ahora estamos expandiendo el concepto de economía circular a todo el ciclo de agua urbana, y es un trabajo ya a nivel global, justamente se enfoca en ver de qué manera en la parte de gobernabilidad y la parte financiera podemos llevar un poco a escala estos proyectos, ¿no? Hay muchos ejemplos alrededor del mundo, y voy a mencionar algunos, que realmente implementan muy bien estos conceptos, estos enfoques, y como habló Francisco, por ejemplo, el caso de las biofactorías, que lo tenemos bien documentado, trabajamos muy de cerca con ellos, y es justamente el desafío de cómo llevamos ese ejemplo a una escala mucho mayor, a que sea adoptado a nivel nacional en nuestros países o subregional dentro de un país, pero cómo salimos de esas condiciones en las cuales se dieron proyectos muy interesantes a nivel regional, con condiciones óptimas y un entorno de economía política muy identificable, digamos. ¿Cómo hacemos que eso pase a ser un tema ya como de política nacional, ¿no? Entonces, todo el trabajo nuestro se está centrando en ese sentido, ¿no? Cuando empezamos a buscar proyectos, y justamente creo que
tratando de buscar algunas de las respuestas a algunas de las preguntas que tenía Francisco, es justamente cómo se transfieren algunos de esos ejemplos, ¿no? Y es muy difícil porque hay todo un entorno de políticas, regulaciones, instituciones, temas financieros, ¿no? que hacen difícil esa transferencia. Lo que nosotros estábamos tratando de identificar también son los proyectos que han tenido cierta sostenibilidad en el largo plazo, ¿no? Que no son proyectos que han dado resultados en los últimos 6 meses, sino que han estado por años generando buenos ingresos y que en el correr de los años también han generado una serie de actividades adicionales muy innovadoras, ¿no? Como decía Francisco, el caso de Santiago es un proyecto que en cierto modo por fases ha venido adoptando muchos de estos principios, y hoy por hoy es un proyecto que le genera a Aguas Andinas algo así como $1 millón neto por año solo por la venta del biogás, y el biogás ese va a satisfacer la necesidad de 100.000 habitantes en Santiago, con beneficios adicionales muy interesantes, ¿no? Porque Santiago depende mucho también del gas de Bolivia y de Argentina, perdón, a un costo bastante alto, y con esto se garantiza un ahorro significativo para la compañía Biogás. En fin, hay una serie de beneficios y de co-beneficios que se generan que lo que notamos es que cuando empezamos a plantear diseños de este tipo de proyectos tenemos que contemplarlos y entenderlos muy bien para poder también, en cierto modo, vender un proyecto bancable no solo al sector de agua, sino a los otros sectores, ¿no? Hay mucho trabajo que se ha hecho, obviamente, en la parte de reuso agrícola, y lamentablemente ahí hay pocos casos en el cual hay un flujo de retorno positivo, digamos, porque en muchos de los países nuestros, en la región de América Latina, en realidad no se paga ni se valora el recurso hídrico, no se paga una tarifa agrícola acorde, y eso no permite que haya un flujo de caja positivo. Sin embargo, hay casos muy interesantes. Hay un caso, por ejemplo, en Mendoza, Argentina, que estamos documentando ahora, que por más de 15 años se tuvo un APP para el reuso agrícola, y con un esquema institucional extremadamente interesante, el cual permitía un flujo de caja positivo, lo que hizo que este proyecto sea sostenible en el tiempo. Hoy se transfirió ese contrato al sector público, al operador público, y sigue siendo un proyecto sostenible desde el punto de vista financiero y obviamente productivo, porque en Mendoza les está dando la posibilidad de expandir la producción, sobre todo la parte de viñedos, ¿no? En México hay casos interesantes también, como hemos visto por ejemplo, el caso de Atotonilco de Tula, ¿no? que tiene sus características más en la parte de financiamiento, o de San Luis de Potosí. Hay casos en minerías muy buenos. Tenemos un trabajo hecho en Arequipa con el reuso para fines industriales, en el cual la minera construye una planta de tratamiento para el reuso y devuelve obviamente el recurso al flujo, a las correntías, digamos, del río, con un tratamiento sumamente adecuado, ¿no? Entonces, vemos casos muy interesantes. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención también es lo que decía anteriormente, cómo estamos avanzando y continuar este enfoque de innovación, buscando otro tipo de elementos que permitan la recuperación de recursos, pero pensando en una manera muy eficaz como operador, cómo podemos bajar el CAPEX, cómo podemos bajar el OPEX, ¿no? Y cómo podemos generar recursos adicionales, ¿no? Y solamente para darles un ejemplo que me llamó muchísimo la atención, estamos trabajando en Chennai, en la India, justamente con el operador de la ciudad, una ciudad en la cual tiene una estrategia muy clara de cerrar el ciclo del agua dentro de la ciudad, maximizando también no solamente la parte de reuso, pero también la recuperación de recursos. Y una de las cosas que estamos viendo con ellos, por ejemplo, es
si se puede llegar a generar un mercado de salmuera de las desaladoras como parte de la recuperación de recursos, ¿no? Estamos llegando a un punto en que están tratando de realmente llegar a un nivel en donde hay una reducción de residuos de casi cero, ¿no? Explorando fuentes alternativas de recuperación de recursos financieros también. Y eso es, yo creo, hacia donde tenemos que ir empujando, ¿no? Ahora, en México, como hemos visto, hay iniciativas muy interesantes de la parte de reuso agrícola. Nosotros creo que en el corto plazo estamos trabajando muy de cerca con SACMEX y con Agua en ver, por ejemplo, cómo podemos traer mucho más los temas de eficiencia energética de vuelta. Hace muchos años se trabajaba mucho en estos temas, pero creo que se han dejado un poco de lado. Pero también cómo podemos incorporar renovables, ¿no? Como decía, creo que el otro día Arturo Palma, ¿no? El hecho de tratar de tener renovables como un requisito para que algunas plantas pequeñas puedan funcionar solo con renovables. En el norte se han dado un par de plantas de este tipo, ¿no? En el norte de México. Pero donde vemos un potencial enorme también es en aumentar el reuso industrial a escala, ¿no? Esto es algo que en todos los proyectos que hemos visto alrededor del mundo, si el proyecto está bien hecho, es sumamente rentable, ¿no? Y obviamente la generación de biogás y de fertilizantes, aunque en una escala de adopción en América Latina, lo que hemos notado es que los temas de energía y de reuso industrial son los que en el corto plazo pueden generar beneficios muy importantes. Gracias. Muchas gracias, Diego. Efectivamente, hay beneficios que pueden ser muy tangibles. En la Semana Mundial del Agua en Estocolmo, por ejemplo, el año pasado se hablaba como un acuerdo internacional, una opinión en la cual todo el mundo coincidía. Se podían generar hasta $10 por persona por año si se tomaran en cuenta, si se implementaran todos los procesos de economía circular dentro del ciclo urbano del agua. Esto para una ciudad de 500,000 habitantes representaría 100 millones de pesos, alrededor de 5 millones de dólares, lo cual pues no es nada despreciable para la operación de cualquier organismo operador. Ahora bien, por supuesto también reconocemos que no solamente en la parte de saneamiento es en donde se puedan dar los principios de economía circular, también se puede hacer en el proceso de distribución del agua, con la cogeneración, por ejemplo, por gravedad en los tubos que distribuyen el agua. También se pueden dar incluso en las casas, ya lo platicaba el doctor Noyola, como en las casas podemos ser también un factor de economía circular. También lo puede ser en la parte de la potabilización, en la parte de la recolección, es decir, creo que hay una gama muy amplia. En ese sentido, entonces, me gustaría escuchar de parte de ustedes tres la siguiente pregunta. Algunos de ustedes ya lo comentaron, el doctor Francisco ya ponía sobre la mesa algunas de las principales dificultades, pero en México, por ejemplo, pudiera decir que actualmente no creo que haya ninguna ley ni algún reglamento que obligue de alguna forma a que se instalen principios de economía circular en el subsector de agua y saneamiento. Incluso en algunas ocasiones hasta he escuchado algunas propuestas que limitarían, digamos, el reuso de las aguas residuales de los organismos operadores, y eso pondría pues ya en una situación más complicada para su implementación futura. Entonces me gustaría escuchar y comenzar nuevamente con el doctor Adalberto. ¿Cuáles son las principales dificultades desde su punto de vista para la implementación de los principios de economía circular? O sea, ya hemos escuchado que tenemos problemas financieros, problemas de regulación, problemas de gobernanza, problemas de otros tipos, pero en su opinión, ¿cuál sería el más importante y es que el que tendríamos que resolver a corto plazo? Lo escuchamos, doctor. Gracias, gracias. Sí, ya se mencionó la debilidad del subsector, ¿verdad? Por muchos motivos: gobernanza, financiero, administrativo, técnico, falta de cultura de pago, etcétera. Y decía Francisco que había que colocar, para ir hacia la solución de estos problemas, a colocar el agua en el centro de la agenda política. Pues yo como mexicano sé que eso no va a pasar. O sea, no nos hagamos ilusiones. No ha pasado en décadas, ¿por qué va a pasar ahora? Ahora que el país enfrenta tantos problemas e inclusive hay signos que no van en el sentido correcto, por ejemplo, digamos, favorecer, vamos a decirlo así, favorecer
las energías fósiles en detrimento de las energías renovables. O sea, eso no va a pasar, pero eso no quiere decir que nos tengamos que resignar. Repito, un problema, creo que yo, del mexicano es que espera que el gobierno resuelva todo. Y creo que en este momento otras instancias deben de empezar a aportar soluciones. Porque esto lo he comentado en algunas pláticas, estamos en una zona de confort. La prueba es que vivimos así, ¿no? Estamos teniendo una vida en una zona de confort a la que nos hemos acostumbrado. Y el problema es que este confort yo lo llamo inconfortable. Es un confort que no satisface, pero nos hemos acomodado a él, y eso es lo que hay que romper. Y para ello se requiere un cambio profundo, ¿verdad? Que atienda las causas de este problema crónico que ya se ha afianzado en nuestro país. Y un elemento para que esto suceda, creo yo, es involucrar a otros actores, concretamente a la sociedad. La sociedad no ha estado partícipe, salvo contadas excepciones. Si la sociedad, de una forma adecuada, organizada, propositiva, como parte de la solución se involucra, podremos entonces tal vez empezar a ver algún cambio. Y en esta ecuación, en este necesario cambio, sin duda los organismos operadores tienen un papel fundamental. Tienen que tomar un liderazgo para poder desarrollar esquemas en donde pueda ir poco a poco adoptando principios, aspectos, aunque sean puntuales, muy pequeños en un principio, de aplicaciones de economía circular. Si, por ejemplo, nosotros desarrollamos un esquema de economía circular en una planta de tratamiento pequeña, porque abro un paréntesis, estas tecnologías no solamente se aplican a las grandes plantas, también podemos llevar la economía circular a las pequeñas plantas, al saneamiento rural. Francisco ya mencionó un caso emblemático en este sentido, cómo puede también solucionar aspectos a nivel rural. O sea, tenemos un abanico importante de posibilidades. Entonces, si imaginamos que una planta de tratamiento, de las muchas que están abandonadas en el país, aquellas pequeñas sobre todo, un estudio que hicimos en el Instituto de Ingeniería de la UNAM muestra que la mitad de las plantas de tratamiento menores a 25 litros por segundo en caudal de diseño están abandonadas. Y la mitad que está funcionando, solamente la mitad funciona adecuadamente. Si de un 100%, solamente el 25% está dando las calidades requeridas en las pequeñas plantas de 25 litros por segundo, que son las que más sufren porque frecuentemente están asociadas a pequeñas poblaciones, a organismos operadores pues con menores posibilidades. Si esas pequeñas plantas las podemos incorporar a que beneficie, que la recuperación de recursos beneficie a su entorno, a los pobladores, digamos, que están cerca de ellos, cerca de ella, o que a final de cuentas contribuyen con sus residuos a su operación, pues esa población que se va a ver beneficiada de esos subproductos recuperados va a ser la principal garante de que esa planta funcione, porque si no funciona, no se tienen esos beneficios. Esquemas de ese tipo, creo yo, son los que se tienen que empezar a abordar, porque si no, repito, permanecemos en esa zona de confort inconfortable y a ver si alguien me resuelve el problema. Tenemos que empezar a actuar. Yo creo que la combinación organismo operador con un liderazgo claro, capacidad de comunicación con su población y una población en particular objetivo que pueda verse involucrada directamente en los beneficios, en la ecuación de la aplicación de este ejemplo de economía circular, podría ser un principio de cambio. Porque a final de cuentas, la innovación que se ha comentado mucho como necesaria para avanzar en estos aspectos, yo siento que obviamente siempre es necesaria, pero no tanto en la parte técnica o tecnológica. Existe la tecnología para ello. Desde hace mucho tiempo, claro, cada vez hay mayores desarrollos que pueden ayudar de una manera más amplia
o más profunda, pero hay la herramienta básica para aplicar principios de economía circular, está ahí, disponible, prácticamente dominio público. Lo que hay que innovar es en la gestión, en el modelo de negocio, porque es el que al final de cuentas está fallando. Y en esto involucra obviamente también la gobernanza, como ya se mencionó. Entonces, termino diciendo esto, esa zona de confort inconfortable en la que vivimos no va a romperse, creo yo, si no empezamos a ver el problema desde otro ángulo. Y este ángulo es liderazgo en el organismo operador y participación de la sociedad, en particular la población que pueda verse beneficiada por estos cambios. Ahí vamos a afianzar el cambio y podremos entonces reproducir los éxitos. Me ocurre con lo que usted comenta, los beneficios que pueden llegar a tener los campesinos, el sector agrícola, con los lodos mejorados que pueden ayudar a mejorar su productividad de los campos, eso está totalmente también demostrado, y que ya tenemos en algunas partes de México algunos casos también exitosos. Doctor Francisco, pues usted ya nos comentó en la primera pregunta, en su primera participación, cuáles pudieran ser las principales dificultades, pero cuáles de las que usted nos mencionó, entonces usted pondría en primer lugar, cuáles tendríamos que, si las tuviéramos que priorizar y se atendieran por todos los actores en México, cuál debería de ser el primero que debería atenderse? Sí, escuchando a Adalberto, cuando decía que en México esto no iba a pasar, me venía a la cabeza un poema del uruguayo Eduardo Galeano, que decía aquello de la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos hacia ella y ella se aleja 2 pasos. El horizonte se aleja conforme voy andando. ¿Y para qué sirve entonces la utopía? Para eso, para caminar. Pues probablemente seamos utópicos a la hora de pensar en cómo tenemos que avanzar, pero o diciéndolo, haciendo el relato, o repitiéndolo, utilizando estos foros y otros foros para perseverar en eso, probablemente demos 2 pasos, demos 10 pasos y nunca lleguemos al horizonte, pero caminaremos. Yo creo que ahí voy a intentar ser optimista. La pandemia ha provocado grandes cambios en la sociedad. Hay una palabra que se utiliza mucho en Europa y que se utiliza mucho globalmente, que es la resiliencia ante la pandemia. Cuando en alguna ocasión he ido a explicar temas de ciencia a colegios y a institutos, explicaba que la resiliencia es la capacidad que tiene un cuerpo para volver a su posición anterior cuando ha sido sometido a una presión. Y cogía 2 botellas de agua, una hecha de un material, una se degradaba, no recuperaba y la otra volvía a su posición. De esta crisis no tenemos que salir con resiliencia, tenemos que salir con transformación. El entorno al que nos vamos a enfrentar es un entorno distinto al que estábamos. No nos valen los modelos antiguos. Y creo que bajando de este relato alto a lo que se nos plantea, creo que hay un papel muy importante, lo decía Adalberto, de los organismos operadores, que tienen que ir faseando cada uno de los pasos hacia esa utopía de la economía circular, pero que tienen que ser constantes y rigurosos en eso. Hay un papel muy importante de los organismos multilaterales, del BID, del Banco Mundial, de la CAF, de los fondos de inversión. Los fondos de inversión están cambiando su discurso y empiezan a hablar de inversiones verdes y de inversiones en economía circular. Y tenemos que aprovechar eso. El fondo de inversión más importante del mundo, BlackRock, si miramos hacia atrás, tenía un comportamiento cuando menos cuestionable desde el punto de vista del compromiso en sostenibilidad
en muchas de las inversiones que hacía. Y ha cambiado su relato y obliga a que todas las inversiones que se hagan a partir de un momento determinado tienen que ser inversiones verdes y sostenibles. La OCDE está trabajando ahora mismo sobre la taxonomía del concepto de inversión verde y se están definiendo qué son las inversiones verdes y esto tiene mucho que ver con la economía circular. Y el papel que tienen estas instituciones es un papel muy importante y probablemente los operadores tendríamos que ser capaces de aprovechar este cambio de relato que está habiendo en los organismos multilaterales, en los fondos de inversión para buscar acceso a modelos de inversión que nos lleven a una economía circular, a modelos de gestión de economía circular que tienen que ser sostenibles económicamente, que son sostenibles económicamente. La CEPAL leí hace unos días un documento que decía que el pasar a un modelo de economía circular en temas de agua en Latinoamérica iba a ser capaz de generar 4,5 millones de empleos de aquí a 2030. No recuerdo los datos del estudio exactamente, pero si somos capaces de aprovechar esas oportunidades, quizá demos 2 pasos hacia adelante y nos acerquemos, a pesar de las apuestas que pueden hacer determinados gobiernos de combustibles fósiles frente a lo que el consenso científico y el consenso global está apostando que son por otro tipo de energía. Pone en el centro entonces elementos de economía ecológica, una área del conocimiento de la ciencia económica que está teniendo auge, es una ciencia o es una parte de la ciencia económica relativamente nueva a la cual habrá que poner atención, de acuerdo a lo que nos dice el doctor Paula. Diego, pues la misma pregunta, desde tu punto de vista, tú que ya has estado muy cerca de diferentes instituciones y estudios y diferentes procesos en México, para ti, ¿cuál sería las principales dificultades que tenemos que resolver actualmente en México? Sí, Hugo, mira, yo los centraría en 3 como puntos críticos y tratando de ser también abogado del diablo con algunos temas, ¿no? Y en función de lo que me ha tocado trabajar afuera de México también y ahora estando en México. El primer punto, son 3 puntos básicos, creo. El primero es que somos muy malos con el cambio de percepción del sector, tanto en el mensaje a los políticos, a los financieros y a la población en general, ¿no? El segundo es un poco sobre gobernanza, y acá podemos hablar horas, pero quiero dar un par de ejemplos muy rápidos. Y el último es la parte un poco financiera, que tiene que ver con la eficiencia del gasto público y con financiamiento a futuro, ¿no? En la parte de somos muy malos con el cambio de percepción, yo creo que, y lo acaba de decir Francisco, ¿no? Estamos todos conscientes de que el modelo lineal y como veníamos haciendo las cosas, hay que cambiarlo. La pandemia nos dejó muy claro eso, pero también nos deja muy claro el papel preponderante que tienen los operadores en la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento, que son elementos, ¿no?, indispensables para la sociedad. Pero esto es no solo de la parte durante la pandemia que decimos es el aseguramiento del agua para hogares y hospitales, está el tema también de las aguas residuales ahora como monitoreo, pero va bastante más allá, ¿no? ¿Y cuál es ese modelo que se está adoptando hasta inclusive la política nueva de los Estados Unidos y que en Europa ya está bastante difundido y muchos de los países clientes nuestros están exigiendo lo mismo, ¿no? Y es esta noción de reconstruir mejor y verde, ¿no? Y hay que aprovechar ese momento, creo, como operadores del agua, ¿no? Esta es la oportunidad para ese cambio de percepción de los operadores y de sus servicios, ¿no? Un aspecto crítico que nosotros siempre decimos, inclusive solamente hablando del componente de tratamiento de aguas residuales y la economía circular, es que nosotros seguimos con el mismo modelo de que estas son plantas de residuos y de que son plantas que las utilizamos o que las diseñamos, digamos,
para cumplir con una norma ecológica y nada más. Ese mensaje hay que cambiarlo. Estas son fábricas de recuperación de recursos, ¿no? Y al ser fábrica de recuperación de recursos hay que tener muy claro que esto generan beneficios desde el punto de vista ambiental, social, ¿no? De servicios importantísimos, de cambio climático, tanto en mitigación como adaptación, ¿no? Y entonces, hoy por hoy, con ninguno de estos mensajes los estamos adoptando bien, no le estamos llegando al sector financiero con esto, no le estamos llegando a la sociedad no participa de estos ejercicios y no se da cuenta de todos los beneficios que se generan, ¿no? Entonces, tiene que saber la sociedad eso. El ejemplo que tú dabas, por ejemplo, Hugo, que hablabas de los fertilizantes, ¿no? El agricultor tiene que saber, y nosotros hemos documentado también casos, en que el uso de fertilizantes, ¿no? De lodos, baja 50% en algunas zonas el uso de fertilizantes. Muy bien, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hay menos costos en los insumos de producción de ese agricultor y por consiguiente la producción, el valor de la producción va a aumentar, va a recibir más ingresos, más rentas, ¿no? Toda esa historia no la hacemos y no la hacemos bien. Entonces necesitamos ser muy, muy críticos, reevaluar la capacidad nuestra como comunicadores y ponerle, yo creo, con mucho esfuerzo a eso, ¿no? En gobernanza, muy rápidamente, yo creo que lo que falta obviamente en México, que tenemos que trabajar bastante, es en los temas como de regulación, ¿no? No hay una regulación, digamos, del sector muy clara. Si me dijeran qué oportunidad habría ahora para impulsar alguno de estos conceptos en la parte de gobernabilidad, yo diría que es la figura del operador influenciando a la figura estatal, ¿no? Quizás no necesariamente pensando que va a haber un cambio enorme en lo que es regulación o política a nivel nacional. Buscar aquellos operadores y aquellos estados en donde se puede empezar a cambiar ese paradigma para irlo llevando a una escala mayor. Nosotros hace 6 meses empezamos a dar apoyo a la Comisión Nacional de Planificación de Colombia, porque estaban muy interesados en incorporar estos conceptos en el sector de agua potable y saneamiento. Hace un mes, la Comisión Nacional de Planeación de Colombia aprobó una política nacional de economía circular en agua potable y saneamiento. En 6 meses generaron una política nacional, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer eso, aunque sea en algún estado, ¿no? Y bueno, después de gobernanza es toda la oportunidad de poder poner en otra esfera el rol tan importante que tiene el operador hoy, y obviamente darle esa capacidad, ¿no? Cuando escuchamos a Arturo hablar de una cifra esta de 1.7 años de duración de un director de un organismo operador, esa cifra creo que cuando me empezó a tocar trabajar en México era la misma, y estamos hablando de quizás principios de los 90, ¿no? ¿Por qué no avanzamos en ese tema? Y el último tema también muy rápido es el tema de la eficiencia del gasto público y la parte financiera, ¿no? En la iniciativa nuestra pusimos muchísimo énfasis en ese modelo de negocio nuevo. Es un modelo de negocio que va más allá del financiamiento público y del sector agua. Tiene que ver con financiamiento en el sector agrícola, tiene que ver con financiamiento en energía, tiene que ver con financiamiento posible en cambio climático, ¿no? Nosotros estimamos que para la región de América Latina, si reutilizáramos mucho del recurso y mucho del agua, el potencial de ese negocio puede ser como de $23.000 millones anuales, ¿ya? No es algo menor. Pero creo que en México hoy cada día tenemos menos recursos públicos federales y estatales y municipales, pero no necesariamente somos eficientes con los que tenemos. Tenemos reglas de operaciones que no incentivan los conceptos de circularidad, de eficiencia, de sostenibilidad, reglas de operaciones que quizás compiten entre ellas, se fomenta mucho la infraestructura como un fin en sí mismo y no como una herramienta para cumplir con un objetivo con resultados claros, y sin embargo muchas de esas reglas de operación no son tan difíciles de cambiar, ¿no? Son reglas de operación que se revisan en forma anual y podemos empezar a trabajar en cómo incentivar mucho más el subsidio federal a través de esas reglas de operación.
Podemos buscar con subsidios temporales, por ejemplo, como hay en el sector de energía el feed-in tariff, ¿no? Cuando se quería promover la energía renovable, se hizo un esquema de subsidio temporal para traer esa innovación. Ese tipo de cosas se pueden hacer en el sector agua y yo creo que con reglas de operación se podría trabajar muy bien, ¿no? Y por ende, trabajar obviamente en el tema de valoración del agua, ¿no? Si no pagamos hoy por agua potable, ¿quién va a pagar por ¿no? tratamiento y muchos de estos negocios? Lo dejo ahí, Hugo, gracias. Pues sí, sin duda, nada difícil y bueno, también tu ejemplo que pones de Colombia, sumamente interesante para conocerlo. Pues estamos a punto de terminar, panelistas, solamente tendríamos tiempo para escuchar un cierre de 1 minuto de cada uno de ustedes, por favor, para cumplir con los tiempos de nuestra plática. Entonces, doctor, si gusta darnos, por favor, en 1 minuto un mensaje final. Adelante, doctor Noyola. Gracias, sí. Estas biofactorías en Chile o fábricas de recuperación de recursos, como las llama el Banco Mundial, yo las llamo plantas procesadoras de aguas residuales. En lugar de plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas procesadoras de aguas residuales. Creo que es el mismo concepto y que creo que se aplica más. Me gusta más a mí que los dos anteriores. ¿Por qué no, aquí que tenemos enfrente en nuestra audiencia a organismos operadores, por qué los organismos operadores, aquellos que sean particularmente, tengan un liderazgo y entiendan la innovación y que hay que cambiar con la sociedad las cosas? ¿Por qué, por ejemplo, no se ubica una planta de tratamiento pequeña, para hacer un caso demostrativo, y se involucra la sociedad alrededor y se transforma con alguna inversión de adecuación de tecnología para que recupere recursos? Y si a esta planta de tratamiento además traemos compuestos orgánicos, de manera de hacer una codigestión, puesto que vamos a tener ahí un proceso biológico anaerobio que nos va a producir biogás, traemos fracción orgánica de residuos sólidos, por ejemplo, y con eso incrementamos la productividad de esa planta en términos de biogás. Y si ese biogás, por ejemplo, lo podemos conducir por medio de una tubería que se instalaría al vecindario circundante, podríamos empezar tal vez con casos demostrativos a hacer un cambio. Yo siento que pequeñas acciones como esas podrían empezar a demostrar que desde abajo el bottom-up puede funcionar y poder entonces generar una inercia que haga ahora sí al gobierno dar una nueva visión al tema y poner la utopía que manejaba Francisco, llegar a esa, acercarnos a eso y que ponga al agua y al saneamiento en una prioridad importante. Yo no digo la primera, pero al menos importante. Con eso termino y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Noyola. Del gran Eduardo Galeano. 1 minuto, por favor, doctor de Paula. Sí, brevísimo. Creo que el modelo de gestión de agua del futuro que ya está aquí, o será sostenible y circular o no será. Y esa casi sería la conclusión. Una última aportación: creo que el papel del operador ha cambiado. Como ha cambiado el papel de las empresas. Antes las empresas tenían que tener una licencia legal, es decir, tenían que cumplir con la reglamentación, tenían que tener una licencia económica, tenían que ser eficaces y eficientes en el desarrollo de su función, y ahora hace falta una tercera licencia, que es la licencia social, que es el compromiso con esta vía de la sostenibilidad que tienen que tener también las empresas y los financiadores, y en ese camino se está. Y creo que los operadores de agua tienen que hacer una labor pedagógica con el entorno. Necesitamos un cambio de cultura. Con los reguladores necesitamos una regulación que se vaya adecuando a este nuevo discurso y a este nuevo relato global. Y dar las gracias a
contertulios de esta tarde, de los que he aprendido y con los que he disfrutado, y por supuesto al doctor Hugo Rojas, que nos ha dirigido con la maestría y la sabiduría que siempre lo hace. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor de Paula. Diego, finalmente tu conclusión, por favor. Gracias, Hugo. Muy rápido. Primero, creo que ANEAS puede cambiar el paradigma que se está llevando en México hace muchos años. Creo que es el momento de ANEAS y de sus miembros de realmente tratar de buscar este tipo de cambios de percepción, cambios de comportamiento y el mensaje. El mensaje, el operador al interior está claro y está bien documentado de que incorporando algunos de estos principios van a generar ahorros significativos y o generar otro tipo de fuentes de ingresos adicionales. Pero hacia afuera, el modelo del operador nuevo, o el operador del futuro que se llamaba antes el modelo, uno ve los operadores en Australia hoy y generan informes anuales que están, se llaman como de pérdidas y de ingresos, en los cuales demuestran cuál es la contribución del operador a la economía y a la sociedad de esa ciudad. O sea, hay que salir de que son operadores para proveer un servicio de agua potable. El operador, como organismo, contribuye a la sostenibilidad de una ciudad y hay que salir y demostrarlo. Gracias. Muchas gracias, Diego. Pues muchas gracias a nuestros tres panelistas de lujo, doctor Adalberto Noyola, Francisco de Paula y Diego Rodríguez. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes que nos hacen favor de seguir esta transmisión del segundo día. Los esperamos por la tarde y continuamos todavía el día de mañana. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Adalberto, Diego, un gusto verte, Diego.